Antes tú podías contratar un proveedor en China, y uno en México, y uno en Estados Unidos, y uno en diferentes lugares. Y ahora, mientras más cercano sea tu localidad, es mejor. Todo lo que tú tengas cerca a tu localidad es mejor porque te va a representar ahorros en dinero. No puedes generar un transporte que no sea el adecuado porque le vas a generar costos extras a la compañía. No puedes tener un proveedor que no te genere ese valor agregado en cuanto a costo, en cuanto a cercanía, en cuanto etcétera, porque te va a generar un costo. Eso que tenemos en la mente de que la logística es un camión, ya no tiene nada que ver, es totalmente distinto. ¿De qué se encarga la logística o de qué me encargo yo? Desde diseñar el empaque, desde ver el transporte adecuado, desde ver el proveedor donde está ubicado. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Inbound IQ. Y el día de hoy les vamos a platicar de un tema un poquito diferente. Vamos a hablar acerca de la cadena de suministro y de la logística, y para eso nos acompaña nuestra invitada el día de hoy, que es Sonia Reinaga, que ella es Site Supply Chain Manager aquí en Valeo. Y digo, no sé si quieras darnos unas pequeñas palabras acerca de ti, de tu trayectoria, a qué te dedicas. Bueno, como lo comentas, soy Site Supply Chain Manager aquí en Valeo. Tengo ya casi 10 años trabajando para Valeo. En total tengo 25 años de experiencia en cadena de suministro. Trabajé casi 10 años para Chrysler, trabajé 6 años para General Motors y pues ahora en Valeo. Todo este tiempo he trabajado en el área de logística, en diferentes áreas, desde diseño, tráfico, customer service, planeación, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. Ya tengo demasiados años de experiencia, entonces pues muchas cosas que compartirles. Muchas gracias. No, y es que justo el tema logístico se ha vuelto una parte, creo que no entendemos lo importante que es, porque a veces lo damos por hecho, pero creo que en el pasar del tiempo y sobre todo últimamente nos hemos dado cuenta de la importancia de que el sector logístico funcione como tiene que funcionar. Realmente es lo que hace que prácticamente todas las empresas se muevan, ¿no? Y es lo que hace que realmente pues, la industria perdure. Y en tu experiencia, digo, todos estos años que has contado, ¿tú cómo ves la situación actual del mercado en temas logísticos? O sea, ¿cómo crees que se está moviendo todo el tema de las cadenas de suministro? ¿Qué crees que está pasando hoy en día? Pues realmente ha cambiado mucho de que yo empecé a trabajar en logística a como lo vemos ahora. El cambio ha sido muy radical. Cuando yo empecé a trabajar en la logística era muy enfocado al transporte. De hecho, la mayoría de las personas piensa que logística es un camión. La gente piensa que logística es hablarle a un transporte y decirle ven por un material y entrégalo. La cadena de suministro es todo, es la base de una compañía. Una compañía no puede sobrevivir si no tienes una logística robusta que te ayude a solventar todos los temas. Cada día es distinto, no hay una fórmula. Cuando yo empecé a trabajar en esto, me decía uno de los tantos coachings que he tenido, me decía, es que esto es de feeling. Y yo no siento que sea de feeling, yo siento que realmente hay herramientas muy sólidas que te ayudan a tener una buena estrategia de logística. Entonces, la logística realmente es todo. ¿Qué cambió de antes a ahora? Que ahora ya te das cuenta de que la logística te da muchísimos beneficios. Puedes hacer ahorros, te representa todo el cash de la compañía, ya no es el enfoque del tráfico, o sea, del camión, ahora es un enfoque totalmente al nivel de administración de inventarios. Todo el tema logístico es cómo puedo tener poquito material para que no me represente cash, cómo puedo hacerlo en el menor tiempo posible, en tiempo y forma. Tiene que ser en el tiempo preciso, justo. De ahí viene el término que existe de justo a tiempo, porque no puedes tener exceso de materiales porque le representa un costo extra a la compañía. No puedes generar un transporte que no sea el adecuado porque le vas a generar costos extras a la compañía. No puedes tener un proveedor que no te genere ese valor agregado en cuanto a costo, en cuanto a cercanía, en cuanto etcétera, porque te va a generar un costo. Ahora también ya se involucran mucho los términos de comercio internacional. Antes tú podías contratar un proveedor en China, y uno en México, y uno en Estados Unidos, y uno en diferentes lugares. Y ahora, mientras más cercano sea tu localidad, es mejor.
todo lo que tú tengas cerca a tu localidad es mejor porque te va a representar ahorros en dinero. Te genera menos cantidad de inventario, puedes generar más ventas de material, puedes tener un mejor costo de compra y eso le va a generar más ganancias a la compañía. Entonces, eso que tenemos en la mente de que la logística es un camión, ya no tiene nada que ver, es totalmente distinto. Y supongo que tiene que ver mucho esto con lo que se oye últimamente el nearshoring, ¿no? Esto que decías. Sí, claro, o sea, ya no es nada más el hecho de decir, pues yo nada más le hablo por teléfono y lo controlo. O sea, ya estamos hablando de un grupo de personas donde cada uno es un especialista en un área. Estamos hablando desde el diseño de un empaque para que el producto llegue con la mejor calidad posible a su destino. Entonces, ¿de qué se encarga la logística o de qué me encargo yo? Desde diseñar el empaque, desde ver el transporte adecuado, desde ver el proveedor dónde está ubicado, cómo voy a traer ese material y cómo lo voy a tener aquí para que me llegue el día, la hora y el momento justo en el que yo necesito ensamblarlo. Okay. Eso es ahora la logística. Pues bastante interesante. Yo ahorita todo lo que me dices creo que ya se ve muy del aspecto financiero, obviamente. Bueno, siempre se ha visto así, pero todas estas variables que nos comentas desde el empaque, los tiempos de entrega, todo esto impacta en el área financiera de la empresa, obviamente. Sí. Y todos estos años que tienes de experiencia, ¿siempre ha sido así? O sea, desde que empezaste o ha ido evolucionando más a enfocarse a esta parte financiera. Y mi pregunta también la quiero atar a cómo fue que llegaste a esta compañía que es PHC Valeo. Bueno, yo llegué aquí, la verdad es que yo empecé a trabajar en la logística por casualidad. Uh-huh. Yo no sabía ni que existía la logística. Cuando hace tantísimos años que yo fui a la escuela, pues no había un área donde te dijeran, ay, y la logística, o sea, no existía. Entonces, cuando yo descubrí que la logística existía fue de casualidad. Yo llegué a pedir trabajo a Chrysler, que la compañía que le terciaba a Chrysler justamente era DHL. Okay. DHL le hacía todo el cross-docking a Chrysler, o sea, DHL era el que recibía todos los materiales y los iba distribuyendo a cada planta. Entonces ahí necesitaban a alguien que les hiciera mejora continua. Entonces yo llegué a pedir trabajo ahí a DHL para darle servicio a Chrysler y a mí me contrataron porque necesitaban un customer service. Okay. Y lo que me preguntaron es, oye Sonia, ¿y tú lloras? Y yo, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí? Yo lloro. Me dijeron, sí, es que la customer service que está llora todo el tiempo porque el cliente nos maltrata mucho. Entonces yo quiero saber si tú vas a llorar, porque si vas a llorar, pues no te contrato. Si no vas a llorar, pues eres bienvenida, ¿no? Entonces yo dije, no, pues, dije, híjole, pues ¿cómo es la logística de aquí o de qué hacen aquí para que la gente llore, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues por supuesto que no voy a llorar. Y me contrataron. Y sí me daban ganas de llorar a veces. Porque la verdad la logística, yo siempre les digo a mis chicos, tienes que tener mucho estómago. Que no para, ¿no? No, eres de verdad, es muy trillado lo que les decimos, pero en serio sí es 24/7. O sea, de verdad sí lo es. Entonces yo les digo a mis chicos, tienen que tener mucho estómago porque si no te rompe esto. No puedes estar todo el tiempo al mismo ritmo, recibes cosas de todos lados, eres el enlace de todas las áreas. De todas las áreas de la compañía. Todos dependen de ti en algún momento. Desde el proyecto nuevo, desde calidad, desde finanzas. O sea, todos dependen en algún momento. Producción, por supuesto, estamos de la mano, estamos ligados 100%. Entonces, todos dependen de ti. Entonces, pues sí, por supuesto, a veces mucha presión. Yo tenía 23 años cuando entré a trabajar por primera vez en este mundo de la logística y cuando vi de qué se trataba... Me encantó, me encanta mi trabajo, me encanta la logística. Siempre me dicen, ¿y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues cuando hay problemas. Yeah. Porque es cuando sacas toda tu creatividad, te hace que saques lo mejor y a veces lo peor de ti, pero para sacar el trabajo y de una manera pues muy creativa justo poder resolver los problemas que siempre son muy diferentes. Entonces, así fue como llegué aquí. Entonces tú estabas
como proveedor de servicio de logística Yo era un para proveedor de Chrysler, servicio de logística para customer Chrysler, service. como customer service. Entonces ya viviste ese lado de la moneda, que no es Exactamente. el cliente, sino que es el que provee el servicio. En esa época, ¿qué retos recuerdas haber vivido que decías, híjole, esto está bien complicado? Y que a lo mejor ahorita ya sea muy diferente, no Claro. sé. Pues justo en aquellos años era eso, de que como que no estaba bien establecido el tema de la logística, cada quien hacía como una parte y fuimos aprendiendo junto con el cliente. Ok. Entonces era aprender un sistema nuevo que cada cliente maneja su portal. Entonces cuando tú eres un freight forwarder, te enfrentas a eso. Tienes que conocer a tu cliente, saber qué sistema maneja, qué portal, cada cuánto lo tengo que checar, cuál es su requerimiento, cómo le gusta casi que es el tamaño de la letra, con qué color, o sea. Y la industria automotriz es muy exigente. O sea, hay mucha gente que puede trabajar en otro tipo de industrias, pero de verdad si trabajas en la industria automotriz es porque tienes madera para hacerlo, porque el cliente es muy exigente. De ahí venía ese rollo de que me decían, y tú lloras porque pues el cliente te habla feo, te exige, te pide cosas, no le interesa si tienes tiempo, si no dormiste, o sea, ellos necesitan las cosas pues urgentes. Mucho estrés y la producción no puede parar. Exacto, entonces es muy exigente, entonces a eso me enfrenté en aquel tiempo, conocer al cliente, saber de qué se trataba, poder integrarme con él, hacer un ganar-ganar todo el tiempo con el cliente y fue así como yo finalmente empecé a trabajar para Chrysler. O sea, de DHL te brincaste directamente a Chrysler, ya como parte de su organización. Ok. Y pues estuve trabajando con ellos, al final yo era el enlace de todas maneras entre DHL y ellos. Y ahora Siempre tú los fue, hacías llorar. Sí, yo los hacía llorar a ellos. Y pues la verdad si aprendes, en aquellos años era la vieja escuela y pues sí te haces muy rudo, ¿no? O sea, sí tienes una manera distinta tal vez de ver las cosas, de decir, pues aquí se hace porque se hace, no te estoy preguntando, ¿no? Lo tienes que hacer, tiene que suceder. Yo lo que he aprendido en todos estos años es que las cosas tienen que suceder. Entonces, ¿tú crees, por lo que nos dices, que en la parte logística tienes que tener un carácter fuerte? Pues sí. ¿O no tanto? O sea, ¿crees que sea un factor si llega alguien así de carácter muy suavecito y, ay, no sé? Creo que cada persona se puede adaptar, depende de su... Hay muchas otras habilidades que son muy importantes, pero sí tiene que ser una persona que sea muy firme, porque de otra manera no podrías tener contacto con todas las personas y llegar a acuerdos. Ok, desarrollar liderazgo sobre Sería, todo. sí, tienes que tener mucho liderazgo, no solo con tu equipo, sino con todas las otras personas con las que tienes que trabajar, porque tiene que haber siempre una persona que diga por dónde tenemos que ir. Ya. Entonces, sí, o sea, no quiero decir que tengas que ser malo, pero sí tienes que ser una persona firme. Firme. Pues supongo que aprendiste muchas cosas en ese proceso, también de cómo interactuabas después tú con ahora DHL o con los proveedores, acerca de las exigencias y de todo. Que mucho está en los modos, ¿no? Digo, hay muchas viejas escuelas y nuevas escuelas, pero no sé si aprendiste algo ahí que dijiste, bueno, si hacemos las cosas de esta manera puede fluir mejor, o de plano si era la ruda. Cuando yo empecé sí era todo rudo. Siempre, te puedo decir que el 100% era rudo. Yo creo que empezó a cambiar esto, a lo mejor hará unos 10 años tal vez, que ya no es al golpe, ¿no? Antes era a confrontar el golpe. Mientras más golpe hay es mejor, ¿no? O sea, te confronto más para sacar más. Para presionar más. Sí, para que sea más rápido, presionar mucho. Entonces, vamos a confrontar para obtener. Yo te puedo decir que antes era todo así. Pero ahora ya no es confrontar, ahora es decir cuál es la situación, tener un background de qué está pasando, tener ya como establecido qué es a dónde quieres llegar, cuál es el objetivo en común. Ahora ya es así. Ya es cuál es mi objetivo en común, yo qué quiero hacer, qué quiero obtener de este problema, qué es lo que quiero ganar o cuál es lo que quiero. Se volvió más estratégico, por Se decirlo de volvió alguna más manera. estratégico. Yo creo que esa es la palabra.
se volvió estratégico, porque ya no se trata de saber quién tiene la razón o quién tuvo la culpa, sino cómo voy a hacer para que esto funcione. ¿Cómo optimizamos los recursos, los tiempos? Y ahora hablamos todo el tiempo de optimizar. ¿Cómo optimizo el espacio? ¿Cómo optimizo el recurso? ¿Cómo optimizo mi producción? ¿Cómo me hago más eficiente? ¿Cómo elimino lo que no me genera ningún valor agregado? Todo lo que me genera un problema de no producir lo que debo de producir, de no entregar lo que debo de entregar, todo tiene que ser pues perfecto. O sea, en la logística todo tiene que ser perfecto. Entonces ahí es donde es el challenge, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para que las cosas sucedan? De acuerdo a lo que está programado. Hay un programa para todo. Todo tiene que ser un programa de producción, un programa del proyecto, un timing del proyecto, un timing de todo tiene que estar establecido porque el cliente así lo es. Nosotros le embarcamos material prácticamente a todas las armadoras. Trabajamos con Volkswagen, con GM, con Chrysler, con Mercedes-Benz, con BMW, con Stellantis, con Tesla, con todos. Valeo es una empresa muy grande y trabaja realmente con todas las armadoras. Yo les puedo decir que si abrimos un cofre de un coche o si vemos de los componentes de cada coche, yo creo que la mitad es Valeo. Entonces, Valeo es una empresa muy grande que hace diferentes productos, hasta los limpiadores de los coches. Los hacemos en diferentes divisiones. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado a Valeo a hacer eso? Pues la estrategia, ¿no? ¿Y tú cuál dirías? Digo, ya tomando en cuenta, ya platicamos un poquito de dónde vienes, cómo llegaste acá y todos estos cambios que has vivido en la industria. Pero el día de hoy, ¿tú cuál crees que es como el principal reto al que te enfrentas todos los días? El principal reto al que nos enfrentamos es precisamente el tema de que ahorita, o bueno, hubo un periodo en el que no había tanta venta de coches. Si ustedes recuerdan, iban a una agencia de coches, querías comprar un coche, Sí, pues no había coches. Entonces, el efecto que tuvo eso hacia la industria, pues es que se redujeron tus ventas. Sí, bajó la producción, bajan las ventas, baja. Ajá, entonces cuando baja la producción y bajan las ventas, pero a la vez necesitas abastecer a un cliente porque al final tiene que haber coches que tú tengas que comprar. Entonces ya no es el hecho de decir, pues hago lo que puedo, te tengo las piezas pues cuando estén listas. Tiene que ser de verdad, o sea, el reto principal es ese, que tienes que ser muy estratégico para tener lo que se ocupa. A mí de nada me sirve producir cosas que no voy a vender. Si yo quisiera producir nada más porque necesito producir, pues yo traería lo que sea y produzco lo que se pueda, ¿verdad? Pero yo necesito producir lo que voy a vender. Entonces mis planes de producción ahora son muy estrictos porque tengo que traer los componentes que me sirven para producir lo que voy a vender. Ahora mi trabajo ya no es solo tener cierto inventario, manejar cierto transportista, contratar cierto almacén externo. Todo lo que yo haga lo tengo que traducir en porcentaje de ventas. ¿Cuánto necesito yo vender y tener de inventario para llegar a un porcentaje de ventas que le dé una ganancia a la compañía? Ese es mi reto ahora. Y es una alineación tremenda entre departamentos. Claro, porque tengo que ver todo para darle a finanzas el resultado que esperan. Entonces, ¿cuál es la diferencia de antes a ahora? Que ahora se convierte en un área más estratégica y que tengo que ver el número fino. Ya no es solo de, ay, pues trata el material, ay, pues contrátate a ese transportista. Tengo que ver que ese transportista me dé este precio porque tengo que cumplir un porcentaje de ventas. Porque ahora todo lo que tengo de inventario y todo se traduce a costo por pieza. ¿Cuánto me cuesta? Gasté 100 pesos en transporte. ¿Eso cuánto se traduce a tu costo por pieza? ¿Cuánto representa de cada convertidor de torque que tú haces? El transporte, el inventario, el almacén externo, poner aquí un letrero, todo eso se traduce a un costo por pieza. Y ese costo por pieza se traduce ahora a un porcentaje de ventas. Entonces yo no me puedo pasar nunca de ese costo por pieza para darle la ganancia a la compañía. Ese es el reto principal ahora.
Me imagino que aquí, cuando hablas de estos costos por pieza y de toda esta historia de cómo ha cambiado la logística a través de los años, creo que hay algo que tal vez antes no se manejaba mucho, que era el uso de los datos. Porque eso pues ahorita nosotros nos dedicamos al marketing, a las ventas, y un tema principal pues es tener datos. Nos gusta mucho dar la frase de que en la actualidad una persona sin datos solamente es una opinión más, ¿no? Entonces, viendo esto de los datos, creo que va alineado a la siguiente pregunta. ¿Crees que ha habido algo de tecnología o qué tecnología ha impactado en la parte de, pues no sé, del análisis de datos o Sí, en tu día a en día. tu día a día, en la logística que antes no se hacía y que ahora sí se haga? Bueno, es ¿Existe que, algún software, o sea, no sé, en esta parte de... Valeo es una empresa muy global Ujú. y todo lo que hacen, todo el know-how que tiene es igual, global, es para todas las plantas que pertenecen Ujú. al grupo Valeo. Entonces, la tecnología que usa Valeo, que hace global, todo se traduce como en procesos. Entonces, por ejemplo, en Valeo te dicen, todo tiene que ser con datos y evidencia, Ok. todo. Entonces, te dan ciertos herramientas Ujú. que tú ves en una plataforma Ok. de donde tú tienes que decir lo que es para logística es esta sección de la plataforma, lo que es para calidad es esta sección de la Ok. plataforma y así. Entonces, ¿qué es lo que es diferente en Valeo o qué es lo que hace que Valeo tenga una tecnología distinta? Yo creo que justamente eso, o sea, ellos nos dan herramientas para que nosotros podamos cargar esa información en esas Sí. herramientas y literal tú le das un clic y te despliega la gráfica y te despliega el reporte. Si yo tengo que reportar un ahorro que tengo que hacer con ciertos proveedores, en esos sistemas yo cargo toda la información y me dice qué proveedor es el top uno, por ejemplo, Ok. de costo de inventario, cuál es el que tengo que meter a esos costos de ahorro y con cuánto dinero es lo que voy a ahorrar. Entonces, cuando yo tengo que reflejar algo de ahorros, por ejemplo, para Valeo, lo tengo que hacer a través de esos software. Ujú. Ellos lo que nos dieron a nosotros, la herramienta que nos dan son a través de software. Ahora que fue todo el tema de electrificación, que ahora es como el boom que hay en todos lados, todo tiene que ser electrificación, porque ya ahora ya no va a haber tantos coches de combustible y etcétera. Entonces todo ese boom que hicieron de electrificación es lo que hace que Valeo nos dé a nosotros herramientas para que hagamos, por ejemplo, ese tipo de ahorros que nos va a Ok. representar, en mi caso, qué es lo que yo puedo usar de ese software para poder meterlo a ahorros de transporte o ahorros de almacén o ahorros de inventarios. Realmente lo que nos dan a nosotros son herramientas en un software. Ok. Y eso pues tienes que alinear a todas las áreas pues, estos datos, a lo que logras visualizar con estas herramientas, ¿no? Sí, por ejemplo, yo tengo mucho que ver con el área de Ajá. compras. Ok. Logística tiene un enlace directo con el área de Ujú. compras. Yo no decido qué proveedor voy a utilizar, sino que compras tiene ciertas negociaciones y ellos me dicen, vas a usar este proveedor de partes. Sí. Entonces, cuando eso sucede, nosotros, esa relación que tenemos con compras, para poder nosotros registrar un ahorro o si es viable esos cambios, Ujú. yo lo hago a través de esos software. Esa es una proyección del impacto que va a tener ese ahorro o ese cambio. Sí, y las proyecciones las hacemos a 7 años. Todo lo que tengo que proyectar de costos lo hacemos a 7 años. Entonces yo tengo que saber cuál va a ser mi beneficio de hacer este cambio proyectado a 7 años. Y todo eso lo tenemos que hacer a todos los niveles de todos los socios de negocio que tengamos. Yo tengo que demostrar que voy a tener un beneficio de contratar ese proveedor a cuántos años, de contratar ese warehouse externo a tantos Ujú. años.
todo lo tenemos que proyectar a esos 7 años, todo. Y eso ya te da una métrica de cuánto vas a ahorrar o cuánto le vas a contribuir a las ventas, supongo. Ajá. Ahora, hablando de todo esto, hoy en día en Valeo, ¿qué tipo de proveedores usan? ¿O qué tipo de servicios se externalizan? Pues todo lo hacemos global, como les decía. Realmente nosotros a nivel local no definimos las estrategias de negocio con nuestros proveedores que terciamos, pero sí tenemos, por ejemplo, lo que nosotros normalmente usamos son bodegas externas de almacenamiento. Usamos, hay un boom ahorita en Valeo de proveedores que les decimos consignados, que son proveedores que voy a almacenar en una bodega externa y que yo voy a ir trayendo solo a Valeo lo que voy a ir produciendo justo a tiempo. Y todo el resto del inventario va a estar localizado en un almacén externo. Entonces, por ejemplo, proveedores que trabajan con nosotros en estos esquemas tienen que estar muy preparados en cuestiones de comercio internacional. Por ejemplo, tienen que tener un CITISPAT, tienen que tener IMEX, tienen que estar certificados ante todo el comercio internacional para que nosotros podamos decir, este proveedor es potencial a que me maneje mi material consignado, por ejemplo. Entonces, ahora todo está muy relacionado con temas de certificaciones internacionales. Okay. Entonces, incluso transportistas, tienen que utilizar todos los servicios o todas las certificaciones internacionales. Entonces, nosotros terciamos bodegas de almacenamiento externo en diferentes esquemas. Puede ser de consignación, solo almacenar material. Puede ser un cross-docking, como cosas que tenemos en Laredo, de que el material lo usamos solo para que cruce de un país al otro. Es lo que usamos normalmente. Tenemos un forwarder que nos ayuda con todos los materiales que vienen de Asia o de Europa. Todo lo que manejamos en contenedor marítimo. Tenemos otros proveedores que se encargan solo de la transportación de marítimo hacia las plantas de Valeo. Tenemos una bodega que se encarga de recibir todos los materiales de las diferentes plantas de Valeo y solo los distribuyen. Entonces manejamos mucho ese esquema como de cross-docking. Okay. Es lo que más usamos en Valeo. Pues súper interesante todo esto que nos estás platicando. Y una pregunta que a nosotros nos interesa mucho conocer para nuestra audiencia es ¿cuáles son los puntos clave o críticos para trabajar con un proveedor externo? O sea, ¿qué sería súper importante? Ahorita nos mencionaste sobre las certificaciones, por ejemplo, el INMEX, pero aparte de eso, ¿qué más crees que sea crítico, que sea súper importante? Pues la verdad, es bien importante que sea una empresa ya como bien constituida. Ajá. Porque si nos hemos encontrado, a lo mejor no es que sea un mal forwarder o un mal transportista o una bodega que sea mala cuando contratamos un almacenaje externo, pero de verdad a veces nos hemos encontrado que no tienen ni correo electrónico. Ah, sí. O sea, cosas como súper básicas. Entonces, para nosotros es así es que no llegó, escálalo. O sea, nosotros en esto de la logística usamos mucho el término de hay que escalar el problema. Uh-huh. O sea, tienes un problema y lo empiezo a dejar al nivel de mis chicos, a lo mejor de planeación o de seguimiento, y el problema crece y entonces empieza a crecer en el nivel de escalación. Entonces, ya cuando llega conmigo es porque ya el problema está como súper grave y entonces yo y lo tengo que escalar yo con alguien. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿con quién lo escalo? ¿Con quién lo escalo? Sí. Si no tengo ni un correo, ¿quién es tu jefe? ¿Quién es el director general? ¿Cómo le hace? Pásame tu contacto after hours. Uh-huh. O sea, cosas bien básicas. Hace poquito empezamos a trabajar con un forwarder que son una empresa bastante grande en Estados Unidos y empezamos a trabajar aquí en México con ellos. Y yo le decía, pues pásame tu RASIC, pásame un procedimiento, un diagrama de flujo. O sea, yo cómo sé cómo funcionas. Tengo un contacto general, una línea 01800. Le dije, no, yo quiero saber el nombre y apellido de la persona, con quién tengo que hablar, a quién me dirijo, con quién voy a hacer un contacto face to face. Entonces, todo eso, al menos para mí, después de tantos años de experiencia, eso es básico.
Ok. O sea, yo necesito saber con quién hablo, quién es mi contacto, con quién puedo dirigirme si tengo un problema, si mi operación es 24/7, con quién hablo el sábado, con quién el domingo, quién me va a contestar a las 3 de la mañana que necesito saber si el transporte ya llegó, quién me va a contestar en el puerto, quién me va a dar una carta de overtime si necesito que el contenedor salga urgente. O sea, tiene que ser así. Es que este es un negocio de información, ¿no? O sea, necesitas tener información precisa todo el tiempo, porque cualquier cosita que se detenga pues puede ser un problema muchísimo más grande y muchísimo dinero va de por medio. Entonces supongo que todo esto tiene que ver en que tú puedas saber exactamente en cada momento qué está pasando. Y a veces creo que esos son los retos que al menos yo he visto con muchos de los clientes que hemos tenido, que todo el tiempo es cómo le hacemos para que el cliente tenga la información. En este caso es cómo le haces tú para tener la información en tus manos, ¿no? Supongo que tiene que ver con esto. Sí, porque si al final no me dicen qué está pasando y yo no sé si tuvieron un problema en el camino, no sé si a lo mejor nada más se le acabó la pila al celular y por eso no me contestó, o sea, no lo sé. No sé si realmente pasó algo, y lo chistoso de esto de la logística es que cuando no encuentras a tu contacto es porque algo pasó. Y ya te puedes esperar lo peor. Entonces nos ha pasado desde que la carga la tuvo que soltar el capitán del barco en el mar porque pues estaba muy pesado. Y resulta que el que se cayó era el tuyo. O nos ha pasado desde que ya va a cruzar la autopista el chofer y no traía dinero para pagar la caseta, o que se poncha una llanta. O sea, te pueden pasar desde cosas bien básicas hasta cosas súper graves, ¿no? Cosas de que el tooling con el que el proveedor produce se tronó y entonces viene de el lugar más lejano del mundo y se va a tardar 6 meses en instalarlo. O sea, te pueden pasar millones de cosas y nunca estás listo. Siempre tienes que estar pues como un paso adelante de qué viene para que tú puedas reaccionar. Entonces, yo que les pido siempre datos exactos, como tú decías. Datos precisos. Sí, y ahorita que mencionas, incluso nos diste un ejemplo de una empresa en Estados Unidos. A veces pensamos que en México, bueno, más bien que sí, que en México estamos un poquito atrasados en tecnología comparado con Estados Unidos, pero ahorita por lo que dices, pues te pasó con una empresa de Estados Unidos que ni había un email de a quién dirigirse. La cultura de servicio en Estados Unidos a veces es mucho más... Es muy frío. Es muy frío, entonces es raro que tengan como un punto de contacto directo. A nosotros nos pasa mucho. Tenemos clientes en México, en Estados Unidos. La cultura de servicio en México es mucho más exigente que en Estados Unidos. Sí, de hecho en Estados Unidos se usa mucho eso. Tengo otros proveedores y te dicen, ten, aquí está tu línea 01800, un correo genérico. A mí eso no me gusta para nada, porque ya no sé con quién voy a hablar, me puede contestar quien sea, te genera muchos problemas, no es confiable, no te da certidumbre. Entonces, cuando estás haciendo un negocio con alguien que no lo sientes confiable, no hay manera de que eso pueda continuar. O sea, para mí es bien importante trabajar con un proveedor que sea confiable. Que yo pueda decir, yo sé que si hablo con ellos o les mando un correo me van a contestar, sé que si les mando un mensaje me van a contestar, que si levanto el teléfono y le hablo a las 3 de la mañana me va a contestar. Porque así es esta industria. Hay mucha gente que no le gusta, entonces... Incluso de tus propios clientes o proveedores. Sí. Hay gente que no le gusta y te dice, no, es que mi horario es de tal a tal, y tú, bueno... Sí, no, logística no se puede. Ni modo, ¿no? Así pasa a veces y pues sí se necesita. Entonces, para mí sí es básico tener siempre el contacto directo con quien nos va a dar el servicio. Sí, esta transmisión de información a nosotros nos pasa mucho. Nosotros mucho tiempo trabajamos con una plataforma que se llama HubSpot, que es 360, ¿no? Alrededor del marketing, las ventas y el servicio al cliente. Y mucho de lo que vemos, nosotros hemos trabajado con varias empresas, ¿no? Fabricantes de tanques de agua, fabricantes de piezas para, justo empaques de lo que decías, para transportar piezas automotrices. Con muchas plantas hemos trabajado. Y lo que es interesante es que a veces lo que ves es justo lo que decíamos ahorita, cómo transmiten la información. Y supongo que el hecho de que tú sepas con quién vas a hablar es porque sabes que esa persona sabe qué está pasando. Ya es lo que pasa del 01800 o el correo genérico, es que no se transmite la información a la velocidad que se requiere para que tú sepas que el barco ya salió de China y está a 4 horas de llegar a, no sé, el puerto en Los Ángeles, por ejemplo. Entonces supongo que tiene que ver mucho con esto. Oye, pero bueno, de todo esto que nos cuentas,
¿tú cuál creerías, o digo, tienes muchísima experiencia en el sector logístico, desde la parte de freight forwarder hasta trabajar en una armadora, a trabajar hoy en día en un proveedor de piezas, por ejemplo, para las plantas armadoras de autos de las más grandes del mundo? Y todo esto que nos has contado desde el aspecto logístico, ¿tú qué le recomendarías o qué consejo le darías a ciertas personas que hoy en día van a empezar a trabajar en un ámbito logístico o están llegando a roles de liderazgo en estas empresas? ¿Cuál crees que serían algunos consejos que tú le darías a estas personas? Yo creo que lo principal es primero que les guste, o sea, que no entren a trabajar en logística porque piensan que van a hacer tráfico, porque piensan que van a hablar con una persona, van a levantar el teléfono y van a poder resolver algo. Lo que yo he aprendido ya de todos estos años es que tienes que estar en el lugar del problema para que se pueda resolver. O sea, no es suficiente con decir o suponer, tienes que tener realmente esa como hambre de querer saber qué fue lo que pasó exactamente, recabar información, hablar con datos, saber cómo puedes resolver el problema, tener un punto de escalación de decir, no puedo resolver esto yo solo, necesito ayuda. Entonces, el perfil de una persona que entra a trabajar en logística, desde mi punto de vista, sí tiene que tener ciertas habilidades. Primero, de comunicación. Tiene que ser una persona que se pueda comunicar, que pueda decir lo que está pasando. Tiene que ser una persona que sea muy proactiva, que tenga una mente muy ágil. Tiene que ser una persona con una capacidad de análisis muy grande, porque tienes que analizar todos los puntos que puedan intervenir en esto. No es nada más decir, ay, pues creo que podríamos, no. O sea, ¿cuánto es la producción que vas a hacer? ¿Cuánto es lo que eso te va a costar? ¿Cuánto vas a invertir? ¿Cuánto se tarda un operador en hacer ese producto? O sea, siempre es ir más allá. A mí, ¿qué me ayudó a poder hacer este trabajo? Justo eso, o sea, tener esa como hambre de saber, de investigar, de cómo puedo mejorar este proceso, cómo puedo hacer que sea mejor, que me cueste menos, que sea más eficiente. Sí, una noción 360 del negocio, ¿no? Sí, o sea, no quedarte en tu cachito chiquito de tu actividad, sino ver más allá. Yo lo que le digo mucho a mis chicos es eso, o sea, ustedes están haciendo esta actividad y ya te encontraste un punto bloqueante, ¿cómo lo quito? ¿Cómo hago que eso se quite para que yo veo si me puedo ir por acá o si me puedo ir por allá o si le hago por acá arriba a ver si llego? O sea, no es lineal, la logística no es lineal. Una persona con una mentalidad más cuadrada no es que no pueda hacerlo, a lo mejor le va a costar más trabajo. Porque no puedes estar en un ámbito donde tú digas, es que es así, o es blanco o es negro. Aquí no es blanco o negro. A lo mejor ayer fue negro, a lo mejor hoy fue blanco, pero mañana ya es otro color. Un proceso más creativo, dirías, ¿no? Sí, para mí la logística es un proceso más creativo. Es una persona que pueda tener ideas innovadoras todo el tiempo, que se le ocurra algo diferente. A mí me encanta trabajar con gente joven. Me gusta mucho cuando vienen los becarios y todos los trainees que trabajan con nosotros. Me encanta porque ellos ven cosas que yo no veo. Ellos ven cosas que la gente que tiene trabajando conmigo 5 o 6 años no ven. Ellos ven cosas totalmente distintas a lo que ya estamos aquí todos los días haciendo algo. Entonces a mí me encanta trabajar con gente joven, con gente que viene con esas ganas de poder aprender cosas, porque es donde más obtienes retroalimentación y es lo que realmente le da esa parte como viva a la logística. Me gusta mucho trabajar con gente nueva, con gente joven. Súper. Pues bueno, Sonia, muchísimas gracias por todo este tiempo y por todo lo que nos contaste. Creo que da mucho valor a la gente, tanto que trabaja en industria como que está pensando trabajar, forwarders, gente de logística. Y creo que nos das una perspectiva muy amplia de lo que implica, ¿no? Creo que al menos nosotros creíamos que conocíamos la industria, pero creo que aprendimos un montón de cosas el día de hoy. Pues muchas gracias por esto. Muchas gracias y muy valiosa toda la información que nos compartes. Y igual, si nos quieres dejar alguna forma
si alguien tuviera una pregunta de contactarte, digo, si se pueda, tu correo, sociales, tu red ¿no? social, tu LinkedIn o algo así. Digo, lo podemos pegar ahí en el... Sí, pues me podrían contactar en mi LinkedIn. Ajá, ok. Está igual mis datos como Sonia Reinaga. Y bueno, para mí fue también un gusto pues conocerlos y poder compartirles un poquito de lo que hacemos. Hay mucha gente que piensa que Valeo es una empresa pues muy exigente, por no decir negrera, y sí lo es, pero yo lo que les puedo decir es que a través de la industria, a través de Valeo, yo he aprendido mucho. Gente que trabaja en Valeo es muy valiosa en otras compañías, porque Valeo es como una empresa muy innovadora en todo lo que hacen todo el tiempo, y todos estos años que tengo de experiencia, Valeo ha sido pues un parteaguas en toda mi experiencia de logística. Y pues muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo capítulo.